¿Sientes curiosidad sobre cómo funciona USTIS por dentro? ¿Cómo piensan los funcionarios de esta agencia? Sobre todo en lo que se refiere a EB2NW. En este vídeo vamos a hablar de este tema. Hola, mi nombre es Oscar y como sabes, no soy abogado. En este canal, junto con Marina, hablamos de green cards como EB2NW o EB1A en las cuales puedes ser autopeticionario. Esto significa que puedes hacerlo sin necesidad de una empresa que te haga de sponsor y también sin necesidad de contratar abogados que te pueden costar miles de dólares. En este canal, en nuestras páginas web y sobre todo en nuestros cursos te enseñamos cómo hacerlo. Pero hoy nos vamos a centrar en un tema específico que es la mirada de una ex oficial de USTIS sobre cómo funciona esa agencia por dentro. Y es que la compañía Journey, la cual podríais ver su logo en pantalla si no lo estuviera tapando, así mejor ya podéis ver el logo. Ellos se encargaron de organizar un webinar, lo hacen de vez en cuando y son webinars bastante interesantes, con una abogada que se llama Mandy Nees, que es una abogada que ahora mismo trabaja para Colombo and Heard. Y ella trabajó durante 13 años en la agencia USTIS, así que conoce por dentro cómo funciona, o más bien cómo funcionaba, porque las cosas podrían haber cambiado un poco, pero conoce el sistema, conoce cómo se adjudicaban los casos y durante más de una hora habló de ese tema en un vídeo que podéis ver en el canal de YouTube de Journey, que voy a dejar el enlace en la descripción, por supuesto. Pero este vídeo de hoy es un resumen de los puntos que yo considero más importantes, por si no tenéis ese tiempo para ir a veros todo el webinar, por lo menos que podáis sacar en limpio las cosas más críticas. En este vídeo vamos a cubrir la siguiente información. Vamos a ver qué tipos de oficiales se pueden encontrar dentro de USTIS, cuál es el proceso de formación de esos funcionarios, cuál es el proceso de envío de RFEs, cómo lo viven ellos por dentro, los funcionarios. Y también información variada sobre la EB2NW y consejos de esta abogada de Mandy para casos NIW. Y recordad que esto es un resumen, podéis ir a ver el vídeo completo, que lo encontraréis, es el vídeo que lleva esta carátula, y encontraréis el enlace exacto en la descripción de nuestro vídeo si miráis debajo. Bueno, lo primero que me gustaría es destacar dos cosas. Por un lado, que los oficiales de USTIS no se dedican a todos los tipos de formularios o de peticiones. Hay I-140, I-130 para familia, I-485, ajuste de estatus, hay luego I-775 para tarjetas de empleo, I-131, hay un montonazo de formularios y obviamente no van a meter a todos los funcionarios a hacer todas esas cosas, sino que van a estar un poco clasificados o dedicados a ciertos formularios y a ciertas peticiones. Incluso dentro de la I-140 va a haber como una especie de especialización, no es lo mismo evaluar una EB1A que una EB2NW. Por ejemplo, Mandy, la abogada que dio este webinar, este seminario, se dedicaba en principio a las Schedule A, que son un subtipo de I-140, y a las National Interest Waiver, que como sabéis es también un subtipo de la categoría I-140 en categorías de empleo. Y por otra parte, también es importante decir que dentro de, por ejemplo, las EB2NIW, que sabemos que podrían versar sobre un montón de tipos de profesiones y campos y endeavors. Por ejemplo, puede haber de ciberseguridad, puede haber de investigadores en temas médicos, puede haber de agricultura, puede haber de emprendedores, de un montonazo de cosas diferentes. Pero un oficial no sabe, digamos que no están clasificados por disciplinas, porque el oficial no sabe de qué disciplina es su caso EB2NW hasta que empieza a evaluarlo. Es decir, no hay especialistas por disciplina en USTIS, que es una pregunta que se hace bastante y no es así. Lo mismo que la pregunta de ¿todos hacen EB1A, EB2NW, EB3? No, están un poco formados para este tipo de categorías, subcategorías, pero luego, en el caso de una EB2NW, por ejemplo, no hay especialización por campo. Vale. También explicó Mandy en el seminario que hay diferentes niveles o tipos de oficiales y habló de tres en concreto. Por un lado están los supervisores, que todos sabemos lo que es, son los jefes, ¿no? Los hay en todos los trabajos y supervisan el trabajo de los oficiales. En este caso les llamé los oficiales rasos, los oficiales normales. Pero dentro de los oficiales que no son supervisores hay lo que se llama Subject Matter Expert, o en inglés SME, que en este caso son oficiales que han tenido exposición a una gran cantidad
de casos y de tipos de casos y que se han convertido en expertos en la materia y que no solo ayudan en las adjudicaciones de los casos, en las evaluaciones, pero también cuando hay que litigar, cuando hay apelaciones o incluso cuando alguien denuncia a USTIS más allá de una apelación, son los que van a ayudar con ese tipo de casos más complicados. Y también son los que se responsabilizan de la formación dentro de USTIS, que es lo que vamos a ver a continuación, cuál es la formación de los oficiales. Ellos, los SMEs, son los que se van a encargar de darle esa formación a los oficiales rasos. Y esta abogada hablaba que incluso hay supervisores que nunca han adjudicado casos en las categorías en las que están supervisando y muchas veces le van a hacer preguntas técnicas a los SMEs, tanto a los supervisores como a los oficiales rasos. Es decir, son como los expertos a los que acude la gente para preguntar. Y esto realmente pasa en todos los trabajos, no solo pasa en USTIS. ¿Y cuál es la formación que reciben los oficiales cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, en una categoría nueva, en EB2 en IW? Bueno, Mandy hablaba de que en su momento, cuando ella estaba allí, lo que había era una semana de clase formal en aulas que era impartida por ese experto, ese SME. Y una vez esa semana acababa, luego había un trabajo con un mentor. Se les asignaba un mentor a cada alumno, por llamarles así. Primero se revisaban 5 casos conjuntamente, luego se revisaban entre 5 y 20 casos asimétricamente, es decir, por separado, y se comparaban esas evaluaciones. Y por último, se enviaba ese alumno al supervisor y se revisaban 10 casos con el supervisor. Es un poco lo que tenemos aquí detallado. Por un lado, esa semana de formación legal en aula y con materiales, y aquí lo que estudiaban son la ley, estatutos, regulaciones que van a definir estas categorías. La evaluación, por ejemplo, para EB2NW o para categorías de empleo, se hacía énfasis en evaluación de credenciales, cómo evaluar los estudios de la gente que se presenta. Y luego hay también materiales escritos y clases con preguntas y respuestas con esos expertos de los que hablábamos. Y luego ya íbamos con un mentor a una asignación de casos reales y coadjudicación de 5 casos. El mentor es un oficial considerado exitoso en la agencia y luego se daba esa revisión conjunta del caso y también se le enseñaba al alumno por parte de ese mentor cómo usar los sistemas informáticos que usan para la adjudicación. Si después de esos 5 casos el alumno está listo, luego se realiza la adjudicación de casos también con el mentor, pero de manera asimétrica, es decir, por separado. Y esos son 5 a 20 casos adicionales. Se comparan los resultados entre el mentor y el alumno y ver si están alineados. Y cuando el instructor considera que el alumno está listo, se le envía ese alumno al supervisor para revisar por lo menos 10 casos adicionales con ese supervisor. ¿Y cuál es el contenido de la formación? Bueno, en este seminario se centraron mucho Journey y esta abogada en hablar sobre todo del PROM número 1. Y entonces decían que en el PROM número 1, pues como sabemos hay mérito sustancial e importancia nacional, y ella hablaba de que el mérito sustancial lo que miran es que por un lado el Proposed Endeavor esté bien escrito y sea específico, y esto es algo, y va a haber muchas cosas de lo que habla esta abogada que me gustó escuchar porque es lo que nosotros decimos en los cursos y en nuestros vídeos en YouTube. Entonces es bueno saber que realmente es como decimos, ¿no? Que en USTIS piensan igual. Mérito sustancial, que haya un Proposed Endeavor bien escrito y luego miran que ese Proposed Endeavor esté en uno de estos campos, negocios, ciencias, tecnología, salud, educación, artes. Los oficiales van a determinar si hay potencial para crear impacto en esos campos o en uno de esos campos, si hay relación con investigación o búsqueda del saber, pursuit of knowledge, y aquí vemos que hay un sesgo positivo siempre hacia la investigación. No quiere decir que si el Proposed Endeavor no es de investigación no vaya adelante, sino que le dan como un plus a ese tipo de endeavors. Pero también puede haber endeavors que tengan un impacto cultural significativo y es curioso también escuchar que se ponía énfasis en la formación a buscar también ese tipo de impacto cultural, que muchas veces la gente no lo considera, pero aquí en el canal tenemos ejemplos claros de gente en el campo de las artes, por ejemplo, de la cultura, que ha sido exitosa. Tenemos tanto a George, que era un músico
británico que consiguió la aprobación I-140, y recientemente hablamos con Anne, que es una música belga que está trabajando en Broadway y que también fue exitosa en su I-140. Ambos son alumnos de nuestro curso y os recomiendo que miréis esas entrevistas, aunque están en inglés, tienen subtítulos en español. Y luego, por otro lado, la formación también se centra mucho en la importancia nacional. Aunque el impacto, aunque esa importancia nacional no tiene que ser necesariamente de componente geográfico, es decir, no tiene que ser de todo Estados Unidos, sí que puede ayudar que haya impacto en varios estados. Pero un endeavor local puede tener impacto, o puede tener impacto a nivel de importancia nacional. Y el ejemplo que daba es, por ejemplo, una mejora en la producción de un proceso industrial en un lugar determinado, si ese método puede ser aplicado en otras plantas alrededor del país. Eso tendría también ese impacto más allá del nivel local. La mayor parte de los RFEs afectan o cubren el PRON número 1. Eso es algo que hemos dicho en este canal muchas veces y que repetimos constantemente. Y también que dentro de ese PRON número 1, la importancia nacional es lo que se suele ver afectado, no tanto el mérito sustancial. Y eso es así porque el impacto nacional no está definido muy bien, por lo que es más fácil de echar abajo por parte del oficial, es algo más subjetivo. Y aquí yo añado también que la importancia nacional también es más específico del endeavor en cuestión. El mérito sustancial se refiere más al campo, a uno de esos campos de los que hablábamos, y no tanto a la misión específica de la persona. Y ella también decía, que también hemos dicho aquí muchas veces, que el PRON número 3 suele ir de la mano al fallar el 1. Si falla el 1, falla el 3 normalmente, y si falla el 2, falla el 3, y si fallan los dos, también falla el 3. Permitidme una pausa de un minuto para hablar de los recursos que ofrecemos a peticionarios de EB2NW y de EB1A. Estas son nuestras páginas web, eb1greencard.info, aquí a vuestra izquierda, para los interesados en esta categoría más alta de Green Cards en EB1A. Y aquí eb2nw.info o eb2nw-español-sin-ñ.info, la página sobre National Interest Waiver. Tenemos cantidad de recursos para gente como tú, gente que quiere tomar el futuro migratorio en sus propias manos, incluidos artículos totalmente gratuitos y también cursos online de pago. Entre ellos se encuentra nuestro curso de eb2nw que tienes en pantalla, con 10 módulos. Cada uno de esos módulos tiene varias lecciones en vídeo, también en español en el caso de NW, y te contamos cómo hacer tu petición do it yourself o hazlo tú mismo, cómo escribir vuestra carta de presentación, la cover letter, cartas de recomendaciones, plan profesional de negocios, cada paso desde la presentación del I-140 hasta un ajuste de estatus o proceso consular. Echadle un vistazo, tenemos reseñas muy positivas y además este curso viene con sesiones en vivo, una cada mes en la que puedes preguntarnos cara a cara. Así que la pregunta ahora es para ti, ¿a qué estás esperando? Únete a nuestros cursos Do It Yourself. ¿Cuántos casos revisan los oficiales en un día? Esto fue curioso escuchar porque lo hemos hablado aquí alguna vez y confirmamos lo que ya habíamos dicho, que es que más o menos los oficiales evalúan un caso por hora o incluso más. Ella hablaba de entre 8 casos hasta 15 o 20 casos por día, dependiendo del funcionario, ¿no? Hay funcionarios que hacen mucho más y los hay que hacen mucho menos. Es por eso, decía ella, que es necesario ser conciso y claro en las peticiones. Y ella recomienda cartas de presentación cortas. Y esto es algo que también hemos dicho aquí muchas veces. Ella va más allá de lo que suelo decir yo. Y decía que para ella una petición ideal sería de alrededor de 10 páginas. Lo cual a veces es complicado, pero creo que es muy bueno este tipo de consejo que da para que os centréis en explicar las cosas de forma concisa y no darle 1000 vueltas. Eso también lo decía ella. Hay que ahorrar un poco ese lenguaje exagerado y lo que yo llamo de relleno de ChatGPT, de hablar mucho sin decir nada, y hay que ir al grano, a lo importante. Y un consejo que también daba respecto al estilo es dar nombres a las referencias de los exhibits. Por ejemplo, exhibit número 1 y una descripción de lo que es, ¿no? Esto también lo decimos en el curso, esto lo decimos en los vídeos y es un muy buen consejo para hacer la vida fácil al oficial. También dedicó un poco de tiempo a hablar de
cómo se generan los RFEs por parte del oficial. Tienen un software que lo que hace es detectar el tipo de petición en base al código de barras, al recibo, y entonces detecta qué tipo es, la subcategoría, por ejemplo EB2NW, y aporta una estructura, una plantilla y lenguaje que puede usar el oficial. Y luego el oficial lo que hace es seleccionar el tipo de deficiencia que encontró y el software va a generar esa plantilla con el lenguaje apropiado para las deficiencias. Y por eso vemos RFEs que se parecen tanto unos y otros, ¿no? Es como un copia-pega, bueno, porque se genera esa plantilla con ese software. Y luego el oficial puede editar esos trozos de lenguaje que le ofrece el software y hay oficiales que guardan una serie de textos propios de forma casi no oficial para copiar y pegar. Y esto es, según ella, uno de esas fuentes de errores que aparecen cuando vemos RFEs que a lo mejor no son consistentes con el género del beneficiario, con incluso la profesión, porque hay copia y pega que se hace de forma manual y que al final, como tienen poco tiempo, pues cometen errores. El oficial va a citar manualmente trozos de la petición para argumentar la deficiencia. Esto es algo que están obligados a hacer para que el RC cumpla las normas del manual de políticas. Y una pregunta que contestó es si Premium Processing genera más RFEs. Esta es la pregunta que se hace todo el tiempo. Y yo añado que es una cuestión que divide a los abogados. He escuchado a abogados decir que sí, otros que no. Hay algunos que dicen que sí a veces y que no otras veces, dependiendo del momento histórico, dependiendo de lo que estén viendo ellos en sus firmas. Y Mandy en este caso dijo que no, que para un oficial enviar un request for evidence es más trabajoso que una aprobación, porque la aprobación al final escriben la decisión, la envían y se acabó, pero un RFE tienen que hacer esa serie de pasos con el software, citar el documento de petición original, argumentar y enviar el RFE. También habla un poco de cartas de recomendación y dice que evidentemente los oficiales son conscientes de que hay un sesgo positivo en las cartas. Nadie va a añadir una carta de recomendación que no es positiva, ¿no? Entonces ellos ya saben que las cartas que va a haber, los testimonios van a ser positivos. Pero lo que los oficiales buscan, o lo que ella sugiere, es que deben tener un buen número de detalles y aportar análisis para dar contexto a la historia que se cuenta en la petición, para ayudar a los oficiales a hacer esas conexiones entre lo que se cuenta en la carta, las pruebas que se aportan, la historia del peticionario, todo eso que también hablamos mucho en este canal y en nuestro curso. Y luego, comentarios varios, así a modo rápido, es que el Proposed Endeavor, según Mandy, debe ser suficientemente específico de esa persona, pero a la vez amplio para que tenga esa importancia nacional. Debe ir más allá de un puesto de trabajo, y esto también lo hemos hablado hasta la saciedad. Hay que hilar la historia bien, demostrar que el profesional tiene capacidad de llevar a cabo la tarea. Y ella mencionó eso y yo menciono que esto es particularmente importante para emprendedores, sobre todo después de la última modificación del manual de políticas de NIW, en el que se hace hincapié que aquellos que van por la ruta del emprendedor, de la persona de negocios, aportando un plan de negocios, que ellos están buscando, UCI está buscando que haya una historia de éxito, de que esa persona sabe cómo montar negocios, que lo ha hecho en el pasado y que no es simplemente un plan, porque al final el papel aguanta de todo. Ella también mencionó algo que hemos dicho aquí, que tenemos un vídeo específico al respecto, que es que los endeavors de enseñanza son difíciles por culpa del asunto de Anasar. Y si queréis podéis ir a ver el vídeo que tenemos en el canal explicando un poco al pormenor esto. También dijo algo interesante y que es muy cierto, es que los profesionales de salud, aquellos que se van a dedicar pues, a una profesión de asistencia, pues médica, médicos, enfermeros, etcétera, deben demostrar que tienen la habilidad de practicar en Estados Unidos. Recordad que estas profesiones están reguladas, altamente reguladas, y hay que tener pues, algún tipo de licencia o algo por el estilo. Entonces, si vais a tener un endeavor de ese tipo, entonces hay que tener las credenciales adecuadas. De lo contrario, por ejemplo, un médico que no tiene esas credenciales, la salida que le quedaría sería un endeavor de investigación, en el que no hace falta tener una licencia para practicar, por ejemplo. Y esto es un poco una mirada rápida a este seminario tan interesante que os trae Journey.
Y os recomiendo que si os interesa lo que he dicho aquí, pues que le echéis un vistazo al vídeo más largo de hora y pico que tienen en su canal de YouTube y espero que os sea de interés. Ahora la pregunta es para vosotros. ¿Qué os ha parecido este resumen, estos puntos de vista casi de una mirada desde el interior de Ustis? ¿Habéis estado sorprendidos por algo de lo que habéis escuchado aquí? ¿O es algo completamente lógico y esperado? Os leo en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Mucha suerte en vuestro proceso de Green Card.